Hola, qué terrible es el abuso narcisista. Y lo es terrible de muchísimas formas y tiene múltiples consecuencias. Toda esa, todo ese desprecio, toda esa desvalorización que hace el narcisista de la víctima, esa debilidad que siente la víctima en su confianza, en su autoestima, toda esa devaluación que hace el narcisista, a veces todavía ocurre algo peor, y es lo siguiente, y es cuando la víctima está sufriendo, pero para liberar su sufrimiento la víctima cree en su mente, sus emociones y en su cuerpo que necesita al narcisista. Lo voy a explicar. Una vez una víctima me platicó que el narcisista la empujó. Ella cayó al suelo. Ella se sintió mal de la espalda y fue a un hospital a urgencias. Y me platicó que mientras estaba en la sala de urgencias ahí, en una cabinita que te ponen ahí, ella estaba llorando por lo que había pasado. Pero en su mente estaba la idea muy arraigada de que lo único que podía calmar su dolor, su sufrimiento, era un abrazo. ¿Un abrazo de quién? Del narcisista. Otra víctima me platicó que el narcisista la descartó y que se sentía tan mal, que lo único que necesitaba para sentirse mejor o un poco aliviada era hablar con él. Es terrible, lo alcanzan a visualizar, es terrible, porque el narcisista se convierte en veneno y se convierte en el antídoto para ese veneno. Es un círculo completamente destructivo. El narcisista te hace, pero el narcisista te sana también. Y eso le pasa a la mayoría, a la gran mayoría de las víctimas. Y cuando el narcisista no está, ¿qué es lo que ocurre? Entra en una especie de síndrome de abstinencia, que es exactamente lo que le ocurre a un adicto cuando entra en abstinencia, a un alcohólico. Es reducir el consumo o dejar el consumo de golpe, y entonces su cuerpo entra en una abstinencia, y ya sabemos de los efectos que tiene la abstinencia en el cuerpo. ¿Por qué ocurre esta idea de adicción? Porque es igual que con las drogas o con un alcohólico, incluso con el juego, donde lo que te hace daño es lo que te hace feliz. Y si no lo tienes, te hace daño. Y si lo tienes, te hace daño, pero a la vez te hace feliz. Es una paradoja, completa paradoja. ¿Qué es lo que tiene que hacer la víctima? Es entender una cosa, que te hace daño, que te hace daño. La única manera de que un adicto salga de las adicciones es reconociendo que el alcohol, las drogas o el juego te hacen daño. Y entonces trabajar. Y va a haber un proceso de dolor, por supuesto que sí, que no se puede evitar. Pero al final del túnel siempre se ve la luz. O como digo yo, para la víctima siempre sale el sol. Porque puede ser un proceso químico, sí, pero sustentado en una falsedad. De que quien te hace daño es el que además te alivia tus heridas. Es una verdadera paradoja. Iba a decir una palabrota, pero la omití mejor. Repito, para la víctima siempre sale el sol, pero debe de dejar de idealizar. Debe de permitir el proceso del desanclaje, por más doloroso que sea, y empezar a caminar a una sanación. El narcisista siempre va a vivir en esa oscuridad que es su propio trastorno. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.